La historia de Julio César, el hombre que marcó el destino de Roma, con ella, del mundo entero, está impregnada de ambición, gloria y sobre todo, misterio. Un hombre cuyo nombre resuena en la historia, cuyas conquistas cambiaron la faz del Imperio Romano, pero cuya muerte sigue siendo un enigma que nos persigue hasta el día de hoy. Hoy, les invito a un viaje hacia el pasado, a las sombras que rodean su vida y, sobre todo, a los oscuros misterios de su asesinato. Imaginemos a César de pie, frente al Senado, rodeado de figuras poderosas, todos ellos mirando con atención al líder supremo de Roma. La historia de su ascenso está marcada por una inteligencia militar incomparable, una astucia política que lo llevó a la cúspide del poder. Con sus campañas en las Galias, sus victorias en Egipto y su dominio absoluto, parecía que el destino le había prometido la eternidad. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otros planes. La conquista del mundo. Roma, en el siglo I a.C., era una república que se tambaleaba entre la libertad de los senadores y el hambre de poder de sus generales. Julio César, un hombre de orígenes nobles, pero sin una fortuna que lo respaldara, se levantó como una figura clave, moviéndose con una destreza política que desbordaba incluso los límites de la legalidad. Fue un genio en la guerra y un maestro en la manipulación de las masas. Cada victoria militar sumaba gloria a su nombre, pero también despertaba la ira de aquellos que temían perder su poder. ¿Cómo alguien, nacido en una familia noble pero sin el estatus de los más grandes patricios, pudo llegar tan lejos? Su ascenso no fue solo cuestión de habilidad, su ambición era infinita, y muchos dicen que al final, fue esa misma ambición lo que lo condenó. El misterio de su muerte. El 15 de marzo del 44 a.C., un día que sería recordado como el Idus de marzo, Julio César cayó asesinado a manos de aquellos en quienes más confiaba, sus propios amigos y aliados del Senado. Un golpe mortal en la espalda, y Roma perdería al hombre que más poder había concentrado en toda su historia. Pero, ¿quién estaba detrás de este complot? ¿Qué oscuros misterios se esconden detrás de su muerte? Existen teorías que sugieren que la muerte de César fue un acto necesario para salvar la República Romana de la tiranía. Otros creen que fue simplemente la envidia y el miedo lo que condujo a sus asesinos a dar el último golpe. Sin embargo, una pregunta persiste: ¿quién realmente estaba detrás de su muerte? Algunos historiadores creen que existió una conspiración aún mayor, que quizás César no solo fue asesinado por sus enemigos, sino que sus propios aliados pudieron haber sido manipulados por fuerzas aún más grandes. ¿El enigma de la ambición? César fue asesinado, pero ¿quién realmente ganó con su muerte? ¿La República, o simplemente una nueva era de ambición y conspiración? Si César hubiera sobrevivido, ¿habría cambiado el curso de la historia? Su muerte abrió el camino para el ascenso de su hijo adoptivo, Octavio, quien luego se convertiría en el emperador César Augusto. Pero, al mismo tiempo, dejó a Roma en un estado de incertidumbre, sumida en las luchas internas por el poder. La pregunta que persiste en la historia es si, al final, la muerte de César fue el fin de su poder o si, en algún modo, se convirtió en un símbolo que siguió dominando los destinos de Roma mucho después de su desaparición. Hoy, siglos después de su muerte, los ecos de César resuenan en la historia, no solo como un conquistador, sino también como un hombre que se atrevió a desafiar los límites de lo posible. Su vida está llena de lecciones sobre el poder, la traición y el sacrificio. Pero más que eso, la historia de César es un recordatorio de que, incluso los hombres más grandes, aquellos que parecen estar destinados a la inmortalidad, pueden caer de la manera más inesperada. Y mientras reflexionamos sobre su vida y su muerte, tal vez la verdadera lección de Julio César no esté en sus victorias ni en su caída, sino en la reflexión sobre las fuerzas invisibles que impulsan a los hombres a conquistar, a soñar y, en última instancia, a enfrentarse al misterio de su propio destino. ¿Realmente el poder corrompe a quienes lo alcanzan, o es que el poder mismo está marcado por un destino que escapa al control de quienes lo buscan? ¿César fue una víctima de su propio sueño de grandeza, o fue simplemente un hombre atrapado en un juego mucho más grande que él mismo? La historia de Julio César sigue viva, esperando ser entendida por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente, hacia los oscuros misterios que aún perduran. Déjame saber en los comentarios qué te pareció la historia de uno de los hombres
más grande de la historia y por favor no olvides suscribirte a tu canal Viajeros del Tiempo. Bendiciones.